este video que presentamos a continuación es una extensión del tema de fasores que habíamos iniciado recientemente y que ahora queremos enriquecer con la solución de circuitos eléctricos mediante métodos de álgebra compleja. Nuestro objetivo será resolver el circuito que presento en este diagrama. Es un inductor de valor nominal 1/3 de Henry, un resistor de valor nominal 3 ohms y un capacitor de valor nominal 1/6 de faradio. Y está alimentado por una fuente de voltaje alterna de 5 coseno de 3t volts. Ahora bien, podríamos utilizar muchas formas para resolverlo. Podríamos plantear una ecuación diferencial y resolverla. Lo haremos en otro momento. Para este caso, nos interesa tomar estos componentes y analizarlos desde el punto de vista de la variable compleja. La intuición nos dice que si nosotros nutrimos este circuito con un voltaje oscilatorio, deberíamos de obtener una corriente de la siguiente forma y que fuera un valor máximo, digamos, por el coseno igual de alguna cantidad, no tiene por qué ser 3 siempre, la que sea, coseno de omega t, y por supuesto, supongamos que tiene una fase. ¿Por qué tenemos que poner esto? Porque si nosotros nutrimos a nuestro circuito con un voltaje B máxima coseno de omega t, si nutrimos nosotros nuestro voltaje, nuestro circuito con este voltaje, es de suponer que la corriente que va a circular por todo el circuito tendría la misma forma. Le ponemos la fase para incorporar los efectos de atraso y adelanto de la señal de voltaje que necesariamente van a imponer los elementos del circuito. Ahora, ya que podríamos nosotros hacer esa suposición, extendamos esa suposición y pensemos que la corriente pudiera tener una forma fasorial, por eso le voy a poner ese indicador de que es un fasor, y pensemos que es igual un cierto valor máximo mínimo, nada más que en lugar de coseno, utilicemos E a la unidad imaginaria omega t más una fase. Pensemos que esa fuera la solución. Evidentemente, si nosotros desarrollamos y hacemos que el valor máximo tenga un carácter escalar y por lo tanto el mismo que tenía en su versión original, diríamos que el desarrollo sería, aplicando la identidad de Euler, el coseno de la cantidad que tenemos en el imaginario más la unidad imaginaria seno de la misma. Ahora bien, se podría argumentar, bueno, la solución que buscamos y la solución que se propone aquí son distintas, porque esta no tiene una parte imaginaria y esta sí. Bueno, de una manera un tanto arbitraria podríamos decir, vamos a manejarnos con fasores y cuando lleguemos al resultado final, sencillamente quitamos la parte imaginaria y nos quedamos con la real. ¿Qué tan poco formal podría ser ello? No nos haría incurrir absolutamente en ningún error formal en la solución de la ecuación diferencial. Y además tendría una ventaja muy importante, que el trabajar funciones exponenciales, si nosotros tenemos que manejar elementos de circuito cuya operación requiere derivadas e integrales de la corriente, técnicamente es mucho más manejable derivar e integrar exponenciales que funciones trigonométricas. Es mucho más sencillo. Repasemos un poco los consumos de voltaje de cada uno de los elementos de circuito. Si nosotros tenemos una bobina, su consumo de voltaje es el producto de su valor nominal en henries por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Cuál corriente? La que esté circulando por la bobina. Y si nosotros tenemos un resistor, la ley de Ohm, el voltaje es la resistencia, el valor nominal de la resistencia en ohms por la corriente, en amperes por supuesto.
Y el voltaje en las terminales de un capacitor, pues es simplemente su carga sobre la capacitancia. Y la carga es la integral de la corriente. De tal manera que si trabajamos bajo el principio de que supondremos valores fasoriales y al final del problema nos vamos a quedar exclusivamente con las partes reales, bueno, pues bajo ese principio supongamos que la corriente que vamos a trabajar tiene, insisto, valores, está representada por ese fasor. De tal manera que si yo ahora, desde luego, hablo de fasores, trabajo con fasores. Voy a multiplicar el valor nominal del inductor por la derivada de la corriente. Aquí tenemos nuestro escalar, este no va a cambiar, factor multiplicativo sigue multiplicativo. La derivada del exponencial es el mismo exponencial exactamente, es el mismo. Sin embargo, como estoy derivando respecto del tiempo, pues hay que derivar el exponente con respecto al tiempo. Y esa derivada es J omega. La derivada de con respecto al tiempo, la derivada del exponente con respecto al tiempo, pues simplemente es J omega. De tal manera que podríamos decir nosotros, tenemos J por omega por L, pero vemos que esta expresión es exactamente la misma que teníamos originalmente de corriente. Así que decimos nosotros que el voltaje, cuando nosotros suponemos que la corriente se administra de manera fasorial, pues esa corriente simplemente es multiplicada por el valor de omega, por L, por J. Ahora bien, si es el consumo de voltaje del resistor, pues simplemente es el resistor por la corriente. Si son fasores, no hay más que hacer. De tal manera que si la ley de Ohm me dice que el consumo de voltaje es corriente por resistencia, para el inductor el consumo de voltaje es corriente por esta cantidad. A esta cantidad le vamos a llamar impedancia. Va a ser la impedancia. Pero la impedancia que corresponde a una bobina. Ahora veamos qué es lo que pasa en el capacitor. Tenemos el factor constante y vamos a integrar. La integral, bueno, pues el factor multiplicativo sigue multiplicativo. La integral de un exponencial es el mismo exponencial exactamente. Pero si hiciéramos el cambio de variable, sabemos muy bien que tenemos que dividir entre el factor que nos está afectando a la variable de integración. Entonces sería sobre J omega. Bueno, vamos a ver qué expresión tenemos ahora. Tenemos J, sin olvidar que J es la raíz cuadrada de menos 1 en el denominador. Y es conveniente tomar en cuenta esto que voy a decir. 1 sobre J, que es 1 sobre raíz cuadrada de menos 1, podemos multiplicar numerador y denominador por ella misma. El numerador simplemente nos quedaría raíz cuadrada de menos 1. Y el denominador sería menos 1. De tal manera que tendríamos negativo por este menos 1, y este es J. Entonces, 1 sobre J es igual a negativo J. De tal manera que ahora, para simplificar el resultado, tendríamos negativo J, tendríamos pues el 1 que ya tenemos, tendríamos que escribir omega C, ya el 1 sobre J ya se hizo menos J, y aquí tenemos otra vez la corriente en su expresión fasorial. Bueno, entonces quiere decir que, insistiendo, si el voltaje para la bobina provoca pues una impedancia J omega L, el voltaje, en este caso, en su expresión fasorial, para el capacitor, nos va a generar también una impedancia, pero que viene dada por negativo J, 1 sobre omega C.
Y en el caso del resistor, pues nada más es el valor del resistor por la corriente. Ahora bien, vamos a hacer una transformación de nuestro diagrama en el dominio temporal, así le vamos a llamar a este diagrama. Lo vamos a poner como un equivalente en dominio frecuencial que le vamos a llamar. Y vamos a sustituir el inductor por una pequeña caja. Vamos a sustituir también el resistor y el capacitor por consiguiente. La fuente de voltaje oscilatoria, bueno, pues ahí la vamos a dejar. Pero la vamos a expresar, vamos a dar una configuración diferente al arreglo que tenemos de este circuito. Nos fijamos bien en el coeficiente del coseno. Y el voltaje de alimentación tiene que estar expresado como coseno. Si no, si fuera por ejemplo seno, tendríamos que hacer alguna identidad trigonométrica para regresarlo a coseno. Pero tiene que decir coseno. El coeficiente del tiempo, esa es la omega. La omega, la frecuencia angular que le vamos a llamar, que gobierna al circuito. Entonces la registramos, son 3, y sus unidades son radianes por segundo, o 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1. Digamos que omega es 3 segundos a la menos 1. Aunque para no complicarnos mucho, dejemos indicado el 3 y obviemos esas unidades que sabemos que son. Ahora, la representación de nuestro inductor va a ser J por el omega, que es 3, por su valor nominal, que es 1/3. Entonces, la aportación a la impedancia de esta bobina es, aquí nos da 1, sería 1J, positiva. Esa es la aportación de la impedancia de dicha bobina. La aportación a la impedancia del resistor son 3 ohms, tal cual. No hay más que hacer. Y la aportación del capacitor es negativo J sobre omega por C, donde omega es 3, omega por C, y C es el valor de la capacitancia, 1/6. Efectuamos la operación, es 1/2, su recíproco nos daría finalmente menos 2J. Recordemos la fórmula. J omega L menos J sobre omega C. Eso es lo que hemos hecho ahí. Una vez que hemos puesto los elementos de circuito convertidos en sus correspondientes impedancias, nos queda todavía escribir el voltaje. Al voltaje vamos a escribirlo de manera taquigráfica, como una taquigrafía, su valor de 5, y vamos a escribir esta representación como de ángulo. Fijémonos que el 3T no tiene absolutamente nada más 0. Vamos a utilizar una notación en grados y enseguida veremos por qué necesitamos que sea grados. Necesitaremos eso para darle compatibilidad con todas las operaciones que vamos a hacer. Entonces vamos a registrar aquí simplemente 0 grados. Esta notación taquigráfica es para establecer, para escribir de una manera resumida la alimentación del voltaje. Evidentemente, en otras condiciones serán otros valores para otros circuitos, desde luego. Pero para este que escogimos, vamos a tener esos valores. Ahora el problema es muy sencillo, porque podríamos nosotros decir, igual que como hacemos con las resistencias, si nosotros tenemos 3 resistencias en series, para obtener una equivalente, pues simplemente sumaríamos las resistencias, las sumamos. Y dividimos voltaje entre resistencia y nos da la corriente total. Pues eso mismo vamos a hacer. Vamos a suponer entonces, suponer un nuevo circuito cuya alimentación es un voltaje 5 a 0 grados, que no olvidemos que es simplemente la taquigrafía con la que pusimos el voltaje anterior. Nos extrañará no ver al 3,
Nos extrañará no ver al 3t, pero sí debemos tomar en cuenta que esta frecuencia angular ya la tomamos en cuenta y ya la utilizamos en el cálculo de las impedancias. Es decir, no es un valor desconocido, ya está incorporado en la información del circuito. Y bueno, tal cual, si nosotros sumábamos resistencias, ahora sumemos impedancias. Desde luego podemos sumar 3 con otra cantidad que fuera real, no hay otra, entonces dejamos 3. Y ahora decimos, más J menos 2J es menos J. Esto va a ser lo que le llamamos impedancia, lo abreviamos Z y es la impedancia equivalente. Le podemos poner aquí equivalente. Y es válido decir que esta es la impedancia Z1, esta es la impedancia Z2, es resistencia, pero finalmente se puede tratar como tal, y esta es la impedancia Z3. Y simplemente la equivalente es la suma de las tres. Si hubieran estado en paralelo, pues hacemos lo mismo que hubiéramos hecho si hubieran sido resistencias. Sumar los recíprocos, por ejemplo. Entonces, pues aquí tenemos ya lo equivalente. Si nosotros queremos ahora la corriente total, vamos a llamarle I, pues nuevamente nos visualizamos desde el enfoque de la ley de Ohm y decimos, la corriente es el voltaje sobre la impedancia total. Pero, ¿cómo vamos a hacer esa división? Esa división ya sería el resultado. Bueno, pues para hacer esa división tendríamos primero que visualizar un poquito más qué es lo que quiso decir esta taquigrafía. La taquigrafía de 5 ángulo de 0 finalmente es 5e a la J0. J0 es otra manera de expresarlo. Insisto, podríamos preguntarnos dónde está la 3T. La 3T que necesitábamos. La 3T ya está incorporada en la información de las impedancias. Ahora, pues vamos a hacer algo parecido con esta cantidad compleja. Vamos a expresarla como fasor. Vamos a dibujar dónde está esto en el plano complejo para convertirlo rápidamente en fasor. Aquí en el plano complejo nosotros tenemos el eje real y el eje imaginario. Y nos dice que es 3 menos J. 3 reales menos 1 imaginarios. 3 reales y menos 1 imaginario. Entonces, ese pequeño vector es el número complejo que queremos. Ese número complejo lo podemos expresar de la siguiente manera. Primero que nada, si ese es Z equivalente, necesitamos nosotros su magnitud. La magnitud es, por el teorema de Pitágoras, 3 en un cateto, 1 en el otro, 3 al cuadrado 9 más 1 10, la raíz cuadrada de 10. Recordemos que en un número complejo, la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes de ese complejo. Si aquí nos hubiera dado otros números, cuadrado del primero, cuadrado del segundo y raíz cuadrada de su suma. Ahora, necesitamos el ángulo. Necesitamos ese ángulo para convertir este complejo que tenemos de la forma cartesiana a una forma polar que nos permita dividir rápido. Eso es muy sencillo. Ese ángulo que está ahí, le voy a llamar teta. Ese ángulo, bueno, nosotros vemos un pequeño ángulo aquí que se conforma de un cateto adyacente 1. Sí, ya sé que tiene signo, que es negativo, pero finalmente este es un triángulo rectángulo con cateto opuesto 1. Cateto opuesto 1 y cateto adyacente 3. Entonces podríamos decir que el ángulo que verdaderamente me interesa es 360 grados menos tangente inversa de lo que sería su cateto opuesto 1 sobre adyacente 3. Rápidamente nuestra calculadora, verificando que desde luego el display nos diga que estamos utilizando grados, no radianes. Recordemos que las calculadoras pueden venir en grados, radianes o gradianes. Entonces nos fijamos que tenga la D, degree, grados. Y hacemos tal cual, 360 menos
tangente inversa, abrimos un paréntesis, 1 entre 3. El valor que vamos a obtener son 341.5651 grados. Bueno, pero ¿para qué hicimos esto? Esto lo hicimos para poder expresar nuestro complejo en la forma cartesiana en la forma polar. Y eso, bueno, pues se va a escribir de la siguiente manera. Recordemos que el complejo que le dio vida a esta discusión fue 3 menos j. Su magnitud es raíz de 10. Aquí escribimos raíz de 10. Y el ángulo que forma es 341 punto tal, tal, tal. Entonces sería E a la J 341.5651 grados. De tal manera que ahora ya puedo dividir. Entonces, la corriente eléctrica de nuestro fasor sería 5 entre raíz cuadrada de 10. 5 sobre raíz cuadrada de 10, y simplemente restamos los exponentes. Sería negativo J 341.5651 grados. De tal manera que la corriente en función del tiempo, olvidémonos ya, dejemos a un lado el concepto de fasores y regresemos al dominio temporal. Bueno, sería el valor que tenemos, y la identidad de Euler nos dice, a esta expresión es, vamos a recordarlo, coseno. No se nos olvide que aquí, en todo esto, simplemente este coseno de 3t no lo hicimos trabajar en los fasores. Hay que regresarlo ahora que estamos escribiendo el resultado, porque finalmente es donde está el dominio del tiempo. Coseno, y aquí tenemos el componente faltante, menos 341.5651 grados. Nos faltaría escribir más J seno de lo mismo, pero como la parte imaginaria en un momento dado de la clase decíamos que no la necesitaríamos, pues nos vamos a quedar con esta como solución del problema. Si nosotros resolviéramos la ecuación diferencial sería tal cual, vamos a escribirla. Sería el valor de la bobina y el consumo de voltaje de la bobina es ese valor por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Recordemos que es valor nominal por la corriente. La derivada de la corriente. Pero a la hora de sustituirlo aquí, como la corriente es derivada de la carga, pues es la segunda derivada de la carga. Más 3, que es la resistencia, por la corriente, que es la derivada de la carga, simplemente. Más sería el recíproco, 1 sobre la capacitancia, por la carga, igual al voltaje aplicado. 5 coseno de 3t. Y si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial que está aquí, si la resolvemos, vamos a hallar, al aplicar alguno de los métodos, Q en función del tiempo, igual a cierta expresión. Si la deriváramos, al derivarla, nosotros tendríamos la corriente, que sería la derivada de la carga, y esa derivada tendría dos expresiones exponenciales negativas más esta que está aquí. Entonces debemos tener cuidado, porque los métodos fasoriales lo que me dan es una parte de la solución. Entonces están limitados. Realmente yo no lo veo así, porque los dos exponenciales que van a aparecer en la solución completa de la ecuación diferencial que mostraremos en otro momento, esos exponenciales, conforme pasa el tiempo, tienden a atenuarse y a perderse. Y entonces queda una solución que se va a perder con el tiempo, y esta, que es la que va a quedar como dominante, que va a ser el régimen permanente de nuestro circuito, que es la que nos dan los métodos complejos.